Grita, canta, danza alegremente. Ministerio Linaje Escogido presenta su programa Portadores de su Palabra con los pastores René y Luz Vázquez. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo, Él vive. Te invitamos a nuestro servicio El Rey. los días martes 7 de la noche, viernes 7 de la noche y domingo a la 1 de la tarde. A continuación, nuestro pastor René Vázquez. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta. Si usted tiene problemas de alcanzar a ver, pásese para adelante, hermano. Hay mucho espacio. Por el momento hay mucho espacio, porque llegará un día que ya no va a haber espacio donde sentarse. Y eso es por fe. Amén. Si usted no tenga vergüenza ni temor, venga, siéntese, acomódese. Haga que no se le vaya ningún detalle de esta enseñanza, porque son enseñanzas que tomamos dedicación a orar y pedirle al Señor la guianza de su Santo Espíritu para darle al pueblo de Dios lo necesario, como yo lo necesito, como usted lo necesita. Amén. Vemos en la escritura aquí, vamos a hablar de la consagración, pero vamos a iniciar con el capítulo 12 de Romanos. Amén. Consagración, como usted mira el significado aquí, es dedicado. Usted está dedicado a Dios, ¿no? Su vida es dedicada al Señor, es consagrada y es apartada de parte de Cristo. Cuando Cristo llegó a su vida, el Espíritu de Dios le revela a usted los propósitos de Dios. Ahora usted los obedece o no los obedece, pero dedicado es dedicarse a las cosas de arriba. Consagrar es consagrarse para el Señor, apartarse de toda iniquidad, todo pecado, toda maldad, toda obra de las tinieblas. Dedicar y santificar su vida. Amén. Una de las epístolas del apóstol Pablo nos dice esta escritura. El título aquí, bueno, al menos en la Reina Valera, dice sacrificio vivo ante Dios. Todos debemos de caminar como sacrificio. Ser un sacrificio, negarnos a nosotros mismos. Pablo introduce en este capítulo esta carta así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. ¿Está conmigo? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? Sacrificio vivo, pero no nomás vivo, sino santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. Verso 2 dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la, ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya casi me lo he grabado todo, porque esta es una de las citas que yo siempre estudio. Porque lo que Dios pide de todo su pueblo, va a ser muy importante cuando regrese el Señor a levantar a su pueblo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Debe de estar sin mancha, sin arruga, intachable. Amén. Entonces, es muy fácil contaminarse en este mundo, es fácil. Y cuando nuestra vida no está consagrada al Señor, apartada, dedicada, santificada, entonces va a haber siempre áreas de nuestra vida que no van a agradar al Señor. Por eso dice, tengo que ser un sacrificio vivo. Tome asiento en esta tarde. No sé cuántos de ustedes estudian su Biblia y meditan en ella. No tiene que contestarme. Pero al dedicar nuestra vida en la palabra de Dios, el autor es Dios obviamente, pero el ayudador es el Espíritu de Dios que le va a revelar la palabra. Porque este libro santo no es un libro cualquiera, lo acabo de decir, es un libro santo, escrito por el autor que es santo. Y él en este libro santo, 66 libros que ha escrito Dios Todopoderoso, que han sido literalmente escritos por hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Escuche la palabra
inspirados. Vino la revelación del Espíritu Santo a tales hombres, autores de este libro, que el principal autor es Dios. Pero Dios usó a hombres, pero no cualquier clase de hombres. Usó a hombres inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que en un momento estos hombres dedicaron, consagraron su vida al Señor, se apartaron para Dios, para que el Espíritu de Dios pudiera darle la revelación que iba a ser delegada a cada uno de nosotros, a la humanidad, al ser humano. Cuando nosotros tomamos la decisión como hijos de Dios, el cristiano de diariamente tiene su primer guerra, que es con uno mismo. El diablo, el enemigo, Satanás, es el que viene y viene a poner carga, viene a poner opresión, viene a poner confusión, viene a poner todo ello. Pero de nosotros, diga, de nosotros depende si recibimos del adversario. Nosotros tenemos la decisión, porque cuando usted ya llegó a Cristo, la palabra de Dios le enseña a usted que Dios le ha delegado a usted un poder. Diga, poder. Y ese poder, ¿qué es? Derribar todas las obras de las tinieblas, derribar todo ataque del enemigo, aún proclamar la victoria sobre el enemigo, porque Cristo le dio a usted la victoria sobre Satanás, sobre sus huestes, sobre el reino de las tinieblas. Y cuando nosotros, amados hermanos, comenzamos a entender este mover del Espíritu de Dios, comenzamos a ser transformados en el Espíritu y comenzamos a entender cómo usar este poder, el diablo está derrotado. Por sin tanto, el diablo ya está derrotado por medio de Cristo. Pero el que no sabe, el que no ha entendido la victoria de Jesucristo, el diablo le puede derrotar. Ahora, en vivir en el Espíritu es lo que vivifica nuestra vida. Amén. Cuando usted vive en el Espíritu, su vida es vivificada. Hay vida, hay aliento, hay esperanza, hay fe. Y cuando el enemigo sabe que usted vive en el Espíritu, también usted tiene que entender que usted tiene que vivir en el poder de Dios. Porque habemos personas que vivimos en el Espíritu, pero sin el poder de Dios. Amén. Si nomás fuera el propósito del Creador, nomás darnos la encomienda o el mando de vivir en el Espíritu, entonces no necesitáramos el poder de Dios. Pero el poder de Dios que opera en nosotros es lo que nos hace vencer, destruir, derribar toda obra de la carne, toda obra de las tinieblas y aún en nosotros mismos. Por eso, ¿cómo es como debe de vivir el cuerpo de Cristo? Consagrado. ¿Ya vio ahí lo que es la definición o el significado de consagrado? Número 1, ¿qué dice? ¿Cuántos son dedicados al Señor? ¿Quién me puede decir qué quiere decir dedicado? Me dedico, entrega total, como acabamos de cantar ese cántico, ¿eh? Me dedico a obedecer, me dedico a obedecer, me dedico a seguir, me dedico a escuchar, me dedico a leer su palabra, me dedico, o sea, mi vida, me negué a mí mismo y ahora mi vida es dedicada, entregada, puesta en las manos de Dios o en la presencia de Dios. Ahora, siendo Dios santo, ¿qué es lo que va a emanar de parte de Dios a nuestra vida? Su santidad, ¿verdad? ¿Qué va a venir a mi vida? La santidad de Dios. Y a través de la santidad me mantengo puro y limpio. No hay pecado que señoree en mí, no hay pecado que gobierne, no hay pecado que sea el patrón de mi vida, porque la santidad de Dios, la presencia de Dios me cubre, me cuida, me protege, me hace vencedor. Y no nomás vencedor, ¿nos hace qué? Gracias, más. ¿Eso quiere decir que usted puede vencer al diablo?
ya está vencido el diablo. Cuando el diablo ya está vencido, entonces él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Él no tiene ningún dominio sobre mi vida. Porque el enemigo, su primer treta o mentira, siendo él el padre de... Yo quiero que usted sepa discernir bien al diablo. Que usted lo conozca bien. No se haga amigo de él, nomás conózcale. Conozca sus tretas, sus mentiras, sus estrategias, sus movimientos. Porque lo que el enemigo quiere hacer, el diablo quiere hacer, es alejarnos de las promesas de Dios, alejarnos del poder que Dios nos ha delegado. Pero usted y yo tomamos la decisión de dedicarnos al Señor, de consagrarnos. ¿Cómo se hace fructífera o fructífero la consagración? ¿Cómo da fruto la consagración? ¿Qué tiene que hacer usted para consagrarse ante el Señor y vivir una vida consagrada? Más bien enseñarle a Dios que este es un hijo, se aparta, se limpia, se descontamina. Cuando uno se descontamina, ¿qué es el resultado? Purificación, limpieza. Santo, santidad, santificación. Los niveles de la santificación, de ser santo, es santificación, ser santificado. Cuando usted deja que el Espíritu de Dios lo santifique, es que, mire, ¿qué le provee al ser humano el diablo? Maldad, odio. Esto es lo que avienta el enemigo. Le está aventando toda esa suciedad, destrucción. Pero cuando uno llega y dice, voy a dedicar mi vida a Dios, Dios dice, este se va a entregar a mí totalmente, como dice la hermana. Me entrego totalmente a Dios. Entonces Dios va a trabajar, porque ahora va a decir, voy a quitar todo sin ningún problema, porque él o ella ya tomó la decisión de dedicar su vida a mí. Hablando Dios, ¿verdad? Entonces cuando uno dedica su vida, Dios, siendo un Dios santo, comienza, vuelvo a decir, a traer la santidad a nuestra vida. Y la santidad comienza a limpiarme. No dijo uno de los profetas, dijo, yo ni puedo levantar mi rostro porque he visto al Señor. Mis ojos han visto al Señor. Pero Moisés, cuando estaba en el monte, cuando Jehová le estaba dando los mandamientos, él se cubría el rostro. No podía ver al Señor con los ojos abiertos por tanta santidad, la presencia misma de Dios, la Shekinah de Dios, el poder de Dios. Imagínese usted que si a veces que nosotros el Señor nos ministra, yo había dicho, lo que el Señor nos ministra es un simple toque de su presencia. Porque si Él verdaderamente se presentara con su totalidad, como es Dios santo, nosotros fuéramos esfumados, desapareciéramos. Pero Él viene y nos toca, porque dice la Biblia que Él sabe que somos polvo, somos débiles. Somos su creación, obviamente. Pero Él nos enseña que nosotros podemos delegar al enemigo, a lo que viene en contra de nosotros, el poder, el dunamis de Dios Todopoderoso. Y cuando uno tiene el reconocimiento y tiene la certeza de que Dios es poderoso, no hay nada ni nadie que nos pueda quitar esa bendición, ese poder, ese fluir, esa unción, hermano. Porque la Biblia te enseña que tú tienes la unción del Santo. Yo tengo la unción del Santo. ¿Tú la tienes? ¿Qué hace la unción? Entonces ya no estamos esclavizados. Sí, la unción opera en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos están ungidos en este lugar? Entender la palabra, la Biblia, fue escrita para la familia de Dios. La carta de Dios para su pueblo. Este libro santo fue escrito para los que son de su familia, los que han venido por medio de Jesucristo, los que han tomado la decisión. Fíjense todos los beneficios que le trae
la consagración, la dedicación, el apartarse, en santificarse. Que este libro se hace vivo en su vida y en mi vida. Que yo puedo deleitarme en estas cartas, estas epístolas, estas promesas. Este libro es un libro de instrucciones. Es un libro donde vemos hombres caer, pero también vemos hombres restaurarse. Cuando hablo de hombres, hablo de la humanidad. Vemos en este libro victorias y derrotas. Las derrotas vienen por medio de que uno desobedece a Dios, no sigue los mandamientos de Dios. Pero las victorias vienen de aquel que se humilla y reconoce que sin Dios no somos nada. Entonces, para yo vivir una vida victoriosa, tengo que ser consagrado. Tengo que apartarme de las cosas que me derrotan, las cosas que me quieren destruir, mi relación, mis promesas, mis bendiciones que provienen de parte de Dios. Hay una puerta que se abre en los cielos para ti y para mí cada día. Y es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Vuestro cuerpo en sacrificio vivo. El creyente debe de tener, ¿qué dice? Un deseo, no cualquiera, no porque hoy traigo un poquito de ganas de adorar a Dios. Hoy porque hoy siento, es que como que algo me contagió aquí que debo de adorar a Dios. Sino la palabra dice intenso, que es intenso. O sea, no me puedo resistir. Es como una gran, no puedo decir opresión, ayúdenme aquí. Un gran anhelo, amén. Una gran sed. Un gran movimiento que quiero hacer. Un gran expresión de expresarme ante Dios. Que quiero decirle cuánto le alabo, cuánto le amo, cuánto le adoro. Eso es como decir, ese deseo es intenso, nadie me lo puede quitar. No hay ni una lucha, no hay ninguna prueba, no hay ninguna tribulación, ninguna tempestad que me pueda quitar este deseo, este intenso deseo de adorar a Dios. Pero ¿cómo se adora a Dios? Ahí dice, adorar a Dios con, ¿qué dice ahí en la pantalla? Pero con tres, con amor, devoción y adoración. Ahora, ¿eso nomás va a fluir aquí? ¿En el culto? ¿En la iglesia? ¿En los domingos? ¿En los martes? ¿En los viernes? ¿Cuándo debe de fluir esos tres frutos? Siempre en nuestra vida. Siempre tengo que tener mi vida llena del amor de Dios. Porque el amor de Dios destruye toda obra de la carne. El amor de Dios destruye todo pensamiento, toda emoción, todo sentimiento que no alaba y no agrada a Dios. Ahora, devoción, ¿qué es? ¿Quién me puede decir la palabra devoción? Ustedes se van a hacer diccionarios humanos, human dictionaries, porque todas estas palabras, si las estudiáramos y las pusiéramos en nuestra vida a dedicarnos. ¿Usted nunca ha agarrado un diccionario y sentarse a leer el diccionario? Yo sí. Yo me siento y abro un diccionario. Tengo como 3 diccionarios bíblicos, la Rouse, el Caribe y otro que no me acuerdo, y los abro y los leo. Primeramente porque es un diccionario bíblico. Segundo, porque ahí están las palabras que yo necesito alimentar mi vida. Yo tengo que ser un hombre devocional a Dios. ¿Pero qué es devocional? Tengo que buscar qué quiere decir ser devocional a Dios. Vemos las personas que estamos devocionados a las cosas del mundo. Estamos devocionados al trabajo. Estamos devocionados a las cosas temporales. Pero lo último que tomamos una devoción es a las cosas del Señor. Colosenses digo que yo tengo que tener la mirada en las cosas de arriba. Esa es una devoción. Mi vida está devocionada a buscar las cosas de arriba, no las cosas que se miran.
no las cosas temporales, no las cosas que las puede destruir el diablo, no las cosas que pueden ser pasajeras, sino las cosas eternas. Entonces yo tomo la decisión de ser la devoción. Ahora, adoración, ahí le faltó una N. Adoración, ¿qué es? Ya les dije que adorar nomás no es venir a cantarle a Dios en el tiempo de la alabanza y la adoración. Mi vida todo el tiempo debe de ser de adoración. Frutos de adoración. ¿Cómo adoramos a Dios? Número 1, obedeciéndole. Eso es una adoración. ¿Cómo qué más fruto le podemos dar a Dios de adoración? Dígame. Creyéndole. ¿Qué más? A ver, iglesia, exprésese hoy. Orando es una devoción. Es un diálogo, ¿verdad? Hablar con Dios, el hombre, el Hijo de Dios, la persona con Padre, con el Padre. Meditando su palabra. Hay una adoración en mi corazón, una adoración de obedecerle, una adoración de seguir sus mandamientos, una adoración de cumplirlos, una adoración de siempre que Él va a recibir buen fruto de mí. Aún Dios espera buenos frutos, no nomás los hermanos, la iglesia, el pastor, los ministros, la esposa, el pastor, aquel hermano. Dios también espera de ti buenos frutos de adoración. Y como lo vuelvo a decir, no nomás es aquí en la iglesia que vienes y adoras, levantas tus manos, también tus palabras que salen de tu boca son de adoración. Porque la Biblia te enseña que salga fruto de mis labios, pero no para allá o para acá, sino para Él. Fruto de mis labios para ti, Señor. Nuestro testimonio de ser personas que demos el testimonio de que Cristo verdaderamente vive en nosotros. Que por eso, como acabamos de leer en Romanos 12, 1 y 2, que ya ha sido renovado mi entendimiento. Ahora se renovó mi entendimiento, también esa es una devoción, una adoración, una entrega al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a ver la primera carta de Corintios, capítulo 6. Vaya ahí conmigo. Capítulo 6. Versos 15 dice, ¿verdad? Hace la pregunta el apóstol a la iglesia en Corintio, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice el Señor. Dice el apóstol, perdón. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí lo que habló el apóstol Pablo, ¿por qué te adueñas de lo que no es tuyo? Este cuerpo no es mío, este cuerpo es del Señor. ¿Escuchó lo que leyó? Dice, si te unes a una ramera, o sea, hablándole a la iglesia en Corintio, entonces un solo cuerpo eres, un cuerpo contaminado con esa ramera. Si nosotros nos ponemos a pensar, el diablo es una ramera. Yo lo dijera así, el diablo es una ramera. Dios nos sacó cuando hacíamos por ignorancia, por no revelación de Dios, porque Dios no era parte de nuestra vida, hacíamos las cosas del enemigo, del diablo, ¿verdad? Éramos prisioneros del diablo, de Satanás, del adversario. Pero cuando llegó Cristo,
Ahora le habla ahí a la iglesia, o no sabéis que sois del cuerpo de Cristo. Le dice Pablo a los corintios. No sabes que tu cuerpo es el templo, o sea, la casa de Dios. Que todo lo que es Dios, en su divinidad, en su amor, su misericordia, su gracia, todo lo que tú conoces de Dios, sus atributos, deben de permanecer en mí, en este templo, en este cuerpo, para que yo pueda dar el testimonio de que verdaderamente Dios vive en mí, que verdaderamente soy un sacrificio vivo. ¿Dónde es donde entra el sacrificio en nuestra vida? ¿Dónde es donde toma dónde es donde toma el punto de sacrificio en nuestra vida? ¿Cómo se comienza a desarrollar el sacrificio en nuestra vida, iglesia? ¿O cuándo se comienza a desarrollar el sacrificio en nuestra vida? ¿Cuándo cree que usted llega al punto de decir, aquí se está desarrollando el sacrificio? Ok, que podía hacerse, perdón, que podía hacerse a la palabra dedicarse, pero para dedicarse, ahí vamos, miren cómo van como escalita. Dedicarse, pero ¿qué tiene que tomar para dedicarse? No hacerlo, pero hay una palabra que tiene que gobernar en nosotros. Empieza con N. Negarse. Negarse a uno mismo. O sea, morir yo para que Cristo viva en mí. ¿No digo así el apóstol? El apóstol toda su jornada, su caminada, él se negó a sí mismo y por eso pudo hablar libremente, decir, ya no vivo yo, ya no vive Saulo, ya no vive Pablo, sino ahora ¿quién vive en mí? ¿Quién vive en este templo? Sino Cristo. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Para siempre. Te esperamos en nuestro siguiente programa. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Esto ha sido su programa, Portadores de su Palabra. Bendiciones.